Grabación. Listo. Y ahora. Bien. Listo. Buenísimo. Bueno, chicos, bienvenidos al Consultancy Space de PD Delta. Este es su equipo genial. Vamos a comenzar un poco con lo que sería la agenda de lo que es este espacio de consultancy. Ok, un poco de la agenda que vamos a tener en el espacio de consultancy es uno, históricos del área. Vamos a estar hablando desde la primera área de PI, después vamos a hablar un poco de rutinas y sinergia a nivel MC, también de evoluciones como punto número 4, como punto número 3, como punto número 4, current state de nuestro término, también main wins y main challenge de nuestro término, y por último vamos a aclarar un espacio de dudas y vamos a aclarar sus dudas y todas las preguntas que tengan. Entonces, vamos a comenzar con un poco del histórico, remontándonos a la generación 16-17 como el MC Titanium. En este caso habían 3 MC members en el área de PI. Estaba el MC VP Florpy, estaban 2 PD managers, que es Evelyn y Luis. Y bueno, un poco en el histórico, en esta generación se hizo el primer JustPeak en Argentina. Era un área que no era enfocada en ingresos, era un área un poco más enfocada en posicionamiento, ya que bueno, la perspectiva de PI en ese momento era mucha más relevancia para UX en su momento. También hubo los primeros proyectos con municipalidades, o sea, el foco del área de PI era poder generar conexión con municipalidades para tener mucho más alcance en jóvenes a través de gobierno. Y por último, alianzas con otras ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro. Como pueden ver en la parte de abajo están como todos los aliados que pudo obtener esta generación, y en específico estas alianzas con otras ONGs y organizaciones como EIDOS, Techo, JCI, eran como organizaciones que apalancaban intercambios y que, si bien es cierto, era una alianza que no generaba ingreso, sí generaba posicionamiento a nivel de nuestro target y posicionamiento para difusión de nuestros intercambios. También como alianzas un poquito más consolidadas y que sí se perfilaban un poco más para intercambios, teníamos Scalable, que es la tercera, la que sale justo al lado de Unilever, que sí empezó como a gestionarse trabajo con ellos desde ese momento para poder generar IG, OpenSIG nacionales. No pudieron consolidarlo en su término, pero sí sirvió de mucho el trabajo previo de esa cuenta para poder a posterior trabajar con ellos. Y en el caso de Unilever, si era una alianza que no generaba posicionamiento, era una alianza con mayor foco en tener miembros de ISEC trabajando dentro de Unilever. Entonces ellos generaban sí un pago a la organización por nosotros proveerles currículum de nuestros miembros alumnis para poder como contratar en sus procesos selectivos. Entonces, como eran las únicas 2 alianzas que puedo destacar que no iban direccionadas a posicionamiento de intercambios, a PR en específico, sino un poco más al trabajo que hace hoy en día PI. Y bueno, ahora sí pasamos con la siguiente PPT. Sí. Quiero chequear una vez más que se está grabando. Perfecto. Un detalle, perdón, antes de pasar, es que quiero aclarar que PD, si bien este es el primer equipo de PD, no empezó de cero, sino que desde la generación Pumas también hubo un trabajo desde el MCP como PD y trabajó mucho sobre todo lo que es el contacto de Naciones Unidas y el contacto de Buenos Aires Joven. ¿Por qué traigo esta colación? Porque hubo un congreso en el cual ya hubo presencia de la ciudad de Buenos Aires y eso repercutió no en esta generación, pero sí en la siguiente, que fue Actus. Actus fue una generación también bastante enfocada en eventos, pero sin embargo sí ya tenía un poco más de foco en ingresos. La generación entonces estaba muy enfocada en proyectos de PR principalmente. Eh, ¿Cuáles son los proyectos de PR? Bueno, principalmente ellos realizaron I-20. I-20 era un proyecto que estaba relacionado a lo que era G20, que son los 20 países en vías de desarrollo a nivel global y que se hacía en Argentina el evento. Y IESEC fue co-chair de ese evento, fue un evento realizado en la ciudad de Córdoba. Luego también
Actus trabajó lo que es el proyecto Potenciate, donde se realizaron approves y becas para UGB en la ciudad de Buenos Aires y becas para todas las provincias. Luego tenemos la primera y segunda edición de Feed the Planet, entonces es la primera generación que lanza un proyecto global de IGB a nivel Argentina. Se realiza un segundo YouSpeak Forum y el YouSpeak Forum de Actus. El primero fue enfocado en lo que es externos, solo externos, y luego realizó un YouSpeak Forum con los miembros de IESEC también presentes. Luego, otra cosa importante también a destacar de Actus es que realizó el primer World Lares Lesson. World Lares Lesson es la instancia donde se logra explicar todos los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU en distintas escuelas en el mismo momento, pasando en simultáneo escuelas y ONGs. Entonces, como pueden ver, los proyectos estaban muy enfocados en imagen también, como IS que en ese momento estaba perfilándose en crecer en este tipo de eventos y sin embargo fue una generación que dejó una ganancia de 731 mil pesos como ganancia de MC y 1.686 como 1.686.858 como ingresos generales de la entidad. Y bueno, las alianzas más fuertes que tuvieron, Electrolux, que fue para Feed the Planet, Unilever, como comentó antes César, Potenciate con gobierno de la ciudad, April, que era la aseguradora de Actus, UNICEF, Nova y por último Desarrollo Humano y Hábitat de la parte de Buenos Aires Ciudad. Perfecto. Y bueno, también sería como el primer MC en ya aposta a medirse en ingresos. Hay que destacar que como es la primera área que es el de área del PIB que está midiendo ingresos, lo medía en dos formas, que es ganancias e ingresos, como para diferenciarlas, es en ganancias es el porcentaje que obtiene solamente el MC e ingresos es el monto que le ingresa al MC y al LC por el trabajo de PD. Entonces, ellos se medían por estos dos KPIs y el posterior término de PD, que ya sí sería el 18-19, con el MC Eco. Sí, perdón. Sí, ajá, perfecto. Con el MC Eco se medía solamente en ventas. O sea, lo menciono porque, bueno, Actus en su momento se medía ya por ingreso percibido y Eco se medía por ingreso firmado. O sea, el convenio que yo generé, firmé como una venta, como su meta final. Entonces, en este caso, teníamos dos miembros en el área de PI, MCP Linda y Lulo como PI Manager. Hay que destacar que luego el equipo sufrió cambios y solamente quedó una sola persona dentro del equipo, que fue el MVP Linda, y luego pasó a ser MVP PM, entonces hubo cambio dentro del equipo y alguno de los highlights dentro de este término fue llevar a cabo AMCO. eh, Como conference manager fue el MCVP, Linda fue la conference manager de este evento, un poco para posicionamiento en la región y con foco en que PD lo manejara para que tuviéramos muchos partners nacionales, pudieran adherirse al evento y a través del evento poder llamar la atención de muchas empresas y muchas organizaciones para que se adhirieran al trabajo de ISEC a posterior. Luego de AMCO, bueno, pasó la tercera edición de Feed the Planet Alimentar, como se llama acá en Argentina, que es un proyecto global financiado por Electrolux. Bueno, se corrió la tercera edición. Eh, También hubo un nuevo portafolio de ventas con un rediseño y masterización de todo lo que sería los productos y el portafolio en sí. También se llevó a cabo el USP Forum y World Largest Lesson regional, esto mucho de la mano con AMCO, que también trajo como la perfilación de muchos nuevos partners para la entidad.
Y bueno, por último, firma de convenios con universidades nacionales, como el caso de la siglo XXI, que se perfiló también para la realización de AMCO y que sirvió después para, bueno, solapar gastos dentro de IS como espacios para venue de congresos y otro tipo de, de beneficios que tenía el convenio o que tiene el convenio hoy en día y que seguimos utilizando para la entidad. Entonces, en el caso de sus KPIs, como meta principal estaba las ventas, o sea, el dinero firmado en venta, todo lo que sería lo planificado en ventas de ellas dos como equipo eran 433.143 pesos su plan en ventas y su achieve fue del 131% con un alcance en meta de convenios firmados de 571.120 pesos. Entonces, un poco de sus alianzas estaba Círculo de Formación, que es la primera que ven a mano derecha, que es una alianza bastante perfilada en lo que sería posicionamiento, porque a través del Círculo de Formación nosotros posicionamos la marca para hacer difusión de su feria de posgrados, que pasa una vez al año. También está Sirena, que es una organización que tenía formato startup y ya evolucionó a formato empresa y que en la actualidad y en su momento trabajaban con IG, IGT, en la actualidad estamos perfilándolo para trabajar con IGT nuevamente. También siguieron conversaciones con Scalable para poder generar Opens de IG nacional, como un poco el perfil de estos tres que hemos mencionado hasta ahora, dos han sido intercambios y uno posicionamiento. El tercero, que es DHL, también sería una cuenta global manejada por la entidad nacional que también está perfilada para generar intercambios. En este caso con DHL son intercambios de IGT, entonces sería como el tercer partner enfocado solamente en intercambios. Les sigue a ellos RACI, Techo, JCI, Scout, Injuve, que son organizaciones que, si bien es cierto, se venían trabajando de antes, esta vez se apalancó muchísimo para lo que sería la sinergia con OGX, PM, para generar posicionamiento y en este caso campañas de difusión masiva apalancadas desde el área de PM a nivel nacional. Entonces, como parte del grueso de los partners para este término, estaban apalancados también en posicionamiento. Le sigue la Universidad Siglo XXI, que posee convenio nacional y que está gestionada directamente por PD, porque es un convenio que nos genera a nosotros como bastante ingresos, que no son ingresos percibidos, pero sí son ingresos en especies que nos ayudan a poder tener convenios o venues y todo tipo de espacios para poder llevar a cabo nuestras conferencias y nuestros eventos. También está Aerolíneas Argentinas como partner que fue utilizado para AMCO, donde se generaba un porcentaje de descuento para los asistentes al Congreso y que compraran tickets con esta aerolínea en específico. Y bueno, en específico sí fue como un trabajo para AMCO y como en la actualidad no se siguió manejando porque no hubo como un convenio preestablecido, solamente fue como una coyuntura, pero sí fue un partner durante su término. Y los últimos dos, Universum, que es una plataforma para estudios de mercado que en la actualidad nos seguimos manejando y nos soporta mucho en lo que es todo el estudio de mercado desde el área de PD, como nosotros en PD podemos apoyar al estudio de Buyer Persona para PM y para UGX. Universum como partner nos ayuda mucho en esta medida. Y por último, Nake, que también es un aliado de su término, que era mucho más para posicionamiento y para poder tener un alcance en su organización. Todas las organizaciones que menciono, como Techo, JCI, Scout, Injuve y ANEIC, son organizaciones que tienen convenio nacional que fueron firmados en el término de ECO o en anteriores términos y que por lo general la contraposición en el convenio es que nosotros le damos un 20% de descuentos en nuestros productos de OGX y ellos a cambio nos dan posicionamiento a través de sus redes sociales para OGX o para PM respectivamente. Listo. Bueno, seguimos un poco ahora con el current state de PI para el presente término, para el MCC. Yo como MCP PI, César y Adri como PI Manager, en un poco de los proyectos que manejamos en la actualidad. El primero son Global Projects, que son generaciones de Opens nacionales de IGB, son Opens nacionales financiados, porque como todos los Global Projects
manejados por AI son financiados por un partner global al momento de nosotros como entidad postularnos para correr un Global Project. Por cada realización que entreguemos de IGV es otorgado en contraposición un monto simbólico por esta realización. Entonces, este monto lo financia, en este caso, el aliado o la empresa que esté trabajando de la mano del proyecto. En específico, en Argentina manejamos dos Global Project. El primero es Feed the Planet, que sería alimentar, que en la actualidad está corriendo su cuarta edición y que es financiado por Electrolux. Y tenemos un segundo Global Project, que es la primera edición en la actualidad en la entidad, que es OFID, o que trabaja por la SDG número 6 y que está financiado por la OPED, por el Fondo de Desarrollo Económico de la OPEP. En el caso de IGE es el segundo proyecto, también perfilado lo que sería la apertura de Opens nacionales de IGE. Esta apertura se realiza con co-delivery con los ELSIs que manejan IGE, y bueno, mucho de esto es que PI se encarga del flujo de venta para la generación de Opens con un pricing distinto, mayor, enfocado a pymes o emprendimientos que puedan tener un mayor poder adquisitivo para poder generar mucho más dinero, y el ELSI que maneja el co-delivery tiene un porcentaje de esta ganancia. En específico, el EMSI tiene un 60% y los ELSIs tienen un 40%. Bien, entonces IGT funciona muy similar a IGE en el sentido de que son opens nacionales. La diferencia es que IGT es corrido 100% por el EMSI. Hoy no hay ninguna entidad encargada de IGT a nivel local. Nosotros tenemos tanto opens a nivel de global partners como es DHL, como local partners como es PDA. PDA es una empresa con la que hemos firmado ya para tener opens de IGT, y de hecho tenemos trainees. Entonces, hoy por hoy, IGT es un producto relativamente, ya se trabajó en eco, pero es relativamente nuevo en la entidad, ya que está en crecimiento, y hoy por hoy es corrido 100% por PD. Luego tenemos seguros. Seguros es, bueno, la creación de alianzas, soportes y ventas. Entonces la idea es poder venderle seguros a nuestros trainees más baratos, y a su vez que ese que en Argentina pueda tener rédito de un porcentaje de lo que sale el seguro para sumar ingresos a la entidad. En este caso, del ingreso es un 50% para el ELSI, un 50% para el EMSI, del porcentaje que se extrae de seguros. Y por último tenemos el proyecto FIEP, que como recién nombró César, Círculo de Formación, es la organización, digamos, que comenzó ECO las tratativas, y esta organización nos da ingresos por participar en su feria de posgrados y por hacer difusión de cada una de ese evento específico. Entonces, esta entidad, digamos, nos paga, es una organización española. César. Sí, perfecto. Ahora vamos un poco a hablar de rutinas y sinergias a nivel del área de PI. Como nuestras sinergias más fuertes que nosotros nos relacionamos es con el área de finanzas, con las áreas de operaciones y con los ELSIs. Como el área de finanzas, siempre estamos como al pendiente de revisar el current state financiero. Nosotros como entidad en la actualidad y como área de PI nos enfocamos netamente en ingresos. Como entidad en específico estamos pasando por una situación de sustentabilidad bastante grave, y bueno, el área de PI ahora solamente se enfoca en ingresos, y como la parte de PR o de posicionamiento está como en segundo plano. Entonces por eso la sinergia con finanzas es tan importante para poder generar como esa sustentabilidad tan necesaria para la entidad. Segundo es el PIDACON Tracker, que es una herramienta donde están vaciadas toda la información de pagos y de cobros, en específico como la mayoría son cuentas de operaciones. Está como las fechas de realización, las fechas de approve, y con base a esta herramienta que está en constante actualización por parte de PI, Finanzas también tiene como un current state bastante actualizado de nuestras ventas y de nuestros cobros, y cómo también puede apalancar el soporte o el tracking a las áreas operativas para la entrega de los resultados de estas oportunidades nacionales en específico. Legalidades, bueno, toda la parte de convenios y de firma de nuevos convenios y de revisión de convenios viejos, como el área de finanzas también presta mucho soporte en mayor medida a esto. Y
repases de ELSIS, todo lo que sería las ganancias de los ELSIS por correr cuentas nacionales, como la constante revisión y el fijar timeline para poder hacer estos repases o envíos de ganancias a ELSIS de cuentas nacionales de PI. A nivel ELSI, un poco la sinergia es de co-delivery con oportunidades que están abiertas de PI, como la mayoría o el formato de trabajo con los ELSI es que si corren oportunidades de IGV, IGE, de PI, que serían Opens nacionales, estos approve y re de estas oportunidades no cobran MCP, son MCP cero y aparte el total de la ganancia de estas cuentas sería el 40% para ellos, que se maneja un poco diferente en el caso de IGE y de IGB. En el caso de IGE se maneja el repase o el cobro por el co-delivery después de los 3 meses de la Proof, porque nosotros cobramos las Opens nacionales de IG después de la Proof en 3 cuotas en 3 meses, porque es un pricing mayor al de los ELSIS, entonces solamente obtienen el ingreso después de los 3 meses de la Proof, cuando PDI haya hecho la totalidad del cobro, y en el caso de IGB se hace el cobro por invoice global. Nosotros cobramos todas las realizaciones de IGB por Global Projects a través de invoice de AI, entonces se hace el repase al ELSI por el co-delivery de estas oportunidades de IGB cuando se tiene el invoice global. Bien, entonces con las operaciones tenemos IGE, tenemos la reunión semanal conjunta donde hablamos de los Opens que hemos trabajado por un lado en noviembre y por otro los 60 proyectados para este segundo semestre. Chequeamos todo lo que es situación de trainees y cómo es la comunicación con las startups con respecto a esto. Y luego también tenemos alineación por cambios en el producto, como ahora AI, bueno, está uniendo lo que es G y GT en un nuevo producto. Entonces, toda modificación que va pasando en el producto, nosotros, bueno, vamos estando al tanto en este Corner IG. A nivel Corner IGB, nosotros trabajamos los dos Global Projects, Alimentario Feed. Entonces, básicamente es el trabajo de PD es un poco más operativo en este caso porque nosotros trabajamos todo el traqueo de las oportunidades, de que las oportunidades efectivamente sean aprobadas y que los voluntarios, digamos, que son de estos proyectos sean complete, porque es clave que estos trainees sean complete para que nosotros podamos percibir los ingresos de nuestros aliados. Y bueno, el code delivery con los ELSIS, justamente para que el complete suceda. Nosotros no hacemos como el delivery directo con el trainee, pero sí traqueamos al ELSI para que suceda el delivery. Y bueno, por último, el piloto Potenciate, en el cual tenemos, este es un piloto, de vuelta no está en los proyectos generales, porque fue una iniciativa que apareció por la situación del venue del lead, que no tuvimos venue, entonces apareció el gobierno de la ciudad como un aliado nuevamente. Como ven, es un aliado que aparece y es como un aliado intermitente y hoy por hoy lo ideal sería que se mantenga, entonces estamos trabajando para eso y para hacer un Potenciate 2.0 con becas gubernamentales y difusión por parte del gobierno, y en ese sentido como más PR, alineamiento de timeline del área de OGB, entonces con el timeline de gobierno, es un poco lo que se trabaja en el corner OGB, y propuesta de gobierno alineada a la operación. Y bueno, algunas evoluciones que hemos tenido en el área. Nosotros cuando hemos empezado la gestión nos hemos encontrado con muchos CRMs de PD con informaciones cruzadas. Hemos encontrado dos o tres CRMs de generaciones anteriores, como cada generación tenía un CRM y eso era como un poco confuso. Y los CRMs no contaban como con el flow completo de cómo se hizo el aliado, información importante, como no tenía como un flow de KPIs claros. Los contratos no estaban subidos en podio, entonces solamente teníamos los contratos de UR de las universidades, pero nos faltaban los contratos principales de las grandes alianzas. Entonces hubo mucha información que se perdió en transiciones por falta de sustentabilidad. Entonces por esto nosotros tomamos como una iniciativa crear un CRM único que ya sea para el área y para la posteridad. Este CRM, bueno, están todos los partners de PD en el mismo CRM, simplemente como
tienen una función acá que dice tipo de partner incluso y para qué proyecto es. Entonces es un solo CRM que tiene todos los proyectos, todos los partners y está segmentado por cada KPI. Básicamente esto lo hicimos para, ay, perdón, y tiene todos los contratos de PD desde el año 2013. Hemos encontrado contratos desde el año 2013, incluso creo que había uno del año 2011 en la oficina. Entonces la idea fue eh, alinear todos esos contratos dentro de PD para que nuestros sucesores puedan tener toda la información clara. Así que bueno, esto fue como una gran evolución que tuvimos en el área. Y por otro lado, tuvimos la evolución del enfoque de PD, de tener un enfoque medio en eventos, medio en ingresos, a que sea 100% en ingresos. Entonces, cuando comenzamos en el área con César, teníamos 8 proyectos, becas de UGX, alianzas de UGB, OpenSciG, OpenSciGT, YouSpeak Forum, Global Project, Seguros VPR. ¿Qué pasó? Eran demasiados proyectos, teníamos un problema más que nada de foco como para manejar todos estos proyectos. Entonces básicamente fue sentarse y empezar a matar proyectos hasta que redujimos a 4 principales que son OpenSciG, OpenSciGT, Global Project y Seguros. Y pongo ahí como en un color distinto Potenciate porque fue algo que apareció a la mitad de la gestión, pero principalmente nuestros proyectos son estos 4. Y bueno, algunos insights que sacamos de estas evoluciones son, por un lado, el mayor foco que tuvimos como MCPs y con nuestros ESTs al tener menos proyectos. Eso llevó a un aumento de resultados por proyecto, como nos dio mucho más foco y eso nos sirvió mucho para traer resultados al área más tangibles. Y también, ¿cuál fue la variable para elegir proyectos? Fue como tiempo sobre ingresos que genera. Entonces, por ejemplo, YouthPeak Forum fue un proyecto que hicimos todo el análisis de costo, desde cuánto costaba el flete hasta cuánto costaba un venue posible. Y nos dimos cuenta que la cantidad de tiempo que llevaba generar un proyecto como YouthPeak Forum era el equivalente a no sé, 2 o 3 OpenSDG. Entonces de golpe dijimos no. O sea, hacer 2 o 3 OpenSDG lleva menos, 2 o 3, perdón, contratos de IG. Lleva menos tiempo que hacer todo un YouSpeak Forum. Entonces ahí como descartamos una posibilidad y nos quedamos con ampliar el proyecto de IG. Y bueno, otro insight también es que UR dejó de ser un foco de PD. Antes UR en la generación Eco estaba dentro de la JD, digamos, de PD y eso empezó a ser JD ahora de B2C. Entonces, como ahí también hubo como un ordenamiento de la JD propia del área. Vale, perfecto. Como les mencionaba en anterioridad, Adri, en este término PI se enfoca netamente en ingresos, pero viene la diatriba y es que al enfocarnos en ingresos hay muchas formas de medir el área. A nivel global se miden por ingresos percibidos a nivel de ganancia. Entonces, traigo un poco alusión a esto, al término de Actus, que ellos se medían por ganancias e ingresos, que sería ganancia, lo final que le ingresaba al MC e ingresos, el monto que le ingresaba al MC por trabajo de PD. En este caso, venimos después con Eco, donde ellos solamente se medían por la meta financiera firmada, o sea, los ingresos firmados en convenio, y no por ingresos de posta o por ganancia posta. Entonces, al momento de nosotros entrar en el área, decidimos ingresar más KPIs al momento de medir PI. Entonces, al principio no queríamos medir el área solamente por ingresos percibidos, porque no teníamos pipeline para poder percibir. Entonces, íbamos a tener como KPIs ceros en todo nuestro primer semestre, porque todo el proceso de ventas para poder tener un ingreso iba a esperar hasta final de semestre para reportar como KPIs. Entonces decidimos dividir los KPIs para medición del área por ingresos firmados, que serían ingresos en venta, al momento de nosotros firmar un convenio, poder como tener ese respaldo de KPI de cuánto dinero se firmó que podría ser percibido. Dos, la meta de ingresos de vengado, que es al momento de entregar el approve, esa cuenta que se genera por ingresos por cobrar como ingreso de vengado. Y tres, ingresos percibidos, que serían el ingreso que de verdad ingresó a la cuenta de ESG Argentina, tanto para el EMSI como para el ELSI. Entonces, como dividimos nuestra forma
de medirnos en esas tres formas: ingresos firmados, que serían las ventas por convenios; ingresos devengados, que serían todas las oportunidades abiertas entregadas en la proof; e ingresos percibidos, como posta lo que de verdad se cobró y lo que ingresó a la cuenta. En este caso, para nuestro primer semestre, el KPI principal era ingresos firmados en convenio, o sea, todas las ventas que se obtuvieron por el flujo de ventas, y en específico se tenía seguros, OpenSeGE, OpenSeGT, FIEP, Global Projects y otros. Tenemos en el plan a IGE y IGT sin data porque en nuestro primer semestre no habíamos planificado al inicio del área correr estos dos proyectos. Pasó un poco después de la reestructuración del área, un poco delimitar que íbamos a correr estos proyectos, y un poco el plan final de la sumatoria de todos los proyectos era de 1.202.785 pesos por ingresos firmados, o sea, ingresos que se tenían en un convenio firmado como una venta, y el DOM de ingresos firmados fue de 1.830.214 pesos. Vemos un poco que de los datos, la cantidad más alta fue de Opens de IGE con 904.500 pesos. Y la segunda más alta vendría siendo Global Projects con 465.720. Para destacar, bueno, la mayoría son proyectos de ICX que involucren directamente áreas de ICX, los cuales se apalanca el área de PD, y que son proyectos que van directamente direccionados a intercambios de ICX. Bien, entonces, ay, se escucha eco, no sé si alguien tiene el micrófono, se lo puede apagar. Genial. Eh, bien, entonces, con respecto a ingresos devengados y percibidos, podemos ver que al momento de vengar de vuelta es cuando nosotros cerramos el approve, que es cuando la empresa tiene el deber efectivo de pagar. Al mismo caso es el de FIEP. FIEP es cuando nosotros efectivamente logramos nuestra meta de inscriptos y logramos participar del evento, se generó el devengado. A nivel de vengado, nosotros tenemos entonces un 41% de OpenSIG principalmente y Global Projects con un 26%. Entonces, acá me faltó un número total de ingreso, pero principalmente estos fueron los ingresos de vengados. Y a nivel de ingresos percibidos, se puede ver cómo hay un gap entre ambos, principalmente por FIEP. Si pueden ver que FIEP pasó del 13 al 2,3. ¿Por qué pasó esto? Porque FIEP es una cuenta que es española y que envió la plata en dólares, pero nuestras cuentas no pueden recibir dólares. Antes, en la generación ECO, lo que sucedió fue que la plata ingresó por un congreso internacional, entonces ingresó, digamos, en forma líquida, pero acá al ingresar en dólares y nosotros no poder recibir legalmente, aún está el dinero frenado, digamos, en la FIP. Entonces fue un fuck up, digamos, el recibir el dinero de esa forma. Y por otro lado tenemos lo que es Global Projects, que para el mes de enero todavía no habíamos percibido. Hasta luego, hoy sí estamos percibiendo los ingresos de Global Projects, pero al ser un proyecto global demora un poco más también en ingresar. Como pueden ver, los ingresos percibidos principalmente son de OpenSDIG, porque nosotros una vez que cerramos la PRU, al mes ya empezamos a percibir, entonces es bastante rápido el proceso de vengado a percibido. Percibido es cuando efectivamente el dinero ingresa en ISK Argentina. Bien, Vale, perfecto. Un poco de las alianzas la dividimos en dos partes, que serían la parte de arriba, que está dividida por la línea negra que se ve en la PPT, que serían las alianzas de account management. Son todos esos aliados que se trabajó en algún momento con la organización, y que desde ese momento que se empezó a trabajar se siguió la cuenta gestionando para que se siga hasta hoy en día. Entonces, de mi parte, por account management tenemos a DHL, Electrolux, Universum y Unilever, yo como el manager de la cuenta. bien. Y por mi parte, Círculo de Formación, Flecha Bus, RACI y la Universidad Siglo XXI. Perfecto. Y los aliados que salen en la parte de abajo son los aliados que van directamente a nuevas alianzas. Por mi parte, está PEA International, ASIS 365, OFIT, Massive, Aperto, WOP,
Banco de Alimentos, Kids Corp e Innovation. Bien, y por mi parte tenemos a Kamchatka, D-Way, Buenos Aires Ciudad, WinClub, Walla y eso. Ok, y hay que destacar que todas estas alianzas, todas las nuevas alianzas, perdón, están direccionadas solamente a ingresos, como ninguna de nuestras alianzas fue perfilada para posicionamiento o para PR o para igual, sino fueron alianzas que se desarrollan en la actualidad para generar ingresos para la entidad, como principal medible del área de PR en la actualidad. Perfecto. Bueno, entonces, algunos main wins y main challenge del área. Bueno, por un lado, main wins, por un lado tenemos a PD que aumentó de 3% a 18% el aporte del presupuesto nacional. Este es un gran main win, puesto que a nivel global se espera que PD dé el 20% de los ingresos de la entidad y ahí es que Argentina, digamos, en su histórico de PD nunca dio más del 5 o 6%. Entonces realmente es un gran avance de parte del área. Y con respecto a la gestión anterior, también aumentamos nuestra contribución a los ingresos de vengados. Y bueno, también esto se logró gracias a que tuvimos un 153% de accomplish en lo que es de meta de ingresos firmados. Entonces una cosa terminó llevando a la otra. Exacto, bueno, la meta del 153% de accomplice en ingresos firmados, o sea, ingresos que vinieron por un proceso de venta que se firmó un convenio, fue un plan de 1.202.785 pesos, donde se logró 1.830.214 pesos. También, como main win, poseemos 56 Opens nacionales de PI. Los 56 contemplan netamente Opens de ICX, serían 29 de IGE, 24 de IGB y 3 de IGT, dividido en esas áreas en específico. También poseemos 14 nuevos partners solo enfocados en ingresos. Y por último, por primera vez, CRM de ventas con un flujo de venta claro con KPIs para el área de PD. Bien, perfecto. Y en Main Challenge tenemos, bueno, en primer lugar, todo lo que fue el change management del área para el enfoque en ingresos, grandes reuniones, team day, etcétera, de replanificación hasta lograr un área 100% enfocada en ingresos. El reporte de cierre de la edición número 3 de Feed the Planet y el proceso de postulación de Global Project fue un gran main challenge, principalmente sobre todo en lo que fue approves, como lograr que vengan los trainees para cubrir los cupos de The Planet. El cambio de la aseguradora también fue un change management que tuvo que pasar PD porque la anterior aseguradora no estaba dando los mismos beneficios que la nueva, entonces como área decidimos cambiar de aseguradora. También poseemos como main challenges, las legalidades de IGT, current state de IGT, un poco porque, bueno, a nivel de leyes internas de la nación, de Argentina como tal, IGT, el perfil de practicante o de pasante dentro de una empresa a nivel legal no existe. Entonces, como correr IGT dentro de la entidad es un poco difícil por eso, y entonces como toda la venta que se perfila hacer de IGT a nivel nacional o para obtener cupos de IGT a nivel nacional, tiene que sí o sí existir una relación jurídica dentro del aliado y dentro del trainee, o sea, como tiene que ser contratado como empleado. Entonces, a nivel de legalidad es un poco difícil gestionar lo que sería visa de trabajo, como todo lo que conlleva realizar una oportunidad de IGT, y un poco el current state también, porque bueno, nosotros asumimos el área con 3 chicos llevando a cabo su experiencia de IGT en DHL, y bueno, un poco ponernos al día con ellos y poder como saldar todas las dudas que ellos tenían a nivel legal y poder como seguir procesos internos al intercambio para que todo quedara como check. Fue un poco bastante difícil asumir, pero que hoy en día como estamos dándole la vuelta y sabiendo cómo manejar un poco más las legalidades del GT, si bien es cierto al día de hoy como que no hay una respuesta final, igual estamos sabiendo cómo correr un poco mejor lo que serían las legalidades y el asesoramiento para las oportunidades de IGT, y por eso lo tenemos como una prioridad ahora y como parte de nuestro flujo de ventas el vender IGT. También sinergia con Elsys, con oportunidades nacionales de PI, porque al momento de nosotros generar una venta de ICX, o sea, de GB, IG,
bueno, el delivery de estos Opens lo generan los comités locales y por eso hay que tener una comunicación constante con cada uno de ellos y lo coloqué como un challenge porque al momento de tener sinergia con los ELSIs y nosotros seguir siendo los account manager de la cuenta, la comunicación es muy, muy, muy importante. Y bueno, hasta ahora como estamos alineando nuevos procesos de comunicación con los ELSIs para el momento de que nos contacte, ya sea una startup o una fundación por X delivery, X trainee, de cualquiera de las oportunidades, tengamos como el 100% del conocimiento de cómo va este delivery, que hasta ahora ha sido como un pequeño bache porque esa comunicación del CMC para enterarnos de cómo va el delivery no ha sido tan buena. Pero se está trabajando en la actualidad para mejorarla. Y por último, planificación y sustentabilidad de información del área. Bueno, veníamos de un área donde no se poseía un CRM de venta o sustentabilidad de información, donde pudiéramos tener como un espacio consolidado donde ver cada una de las alianzas de PI a nivel nacional y ver como convenios, estatus, como hasta ahora que se ha trabajado con ellos. Y bueno, siento que eso sí fue un main challenge para todo el término, porque era básicamente construir un camino desde cero al momento de contactar a un partner con el cual ya se trabajó, pero que no sabemos absolutamente nada de cómo se manejó la relación. Pero es un challenge que hasta ahora hemos asumido bastante bien y que hemos tomado un next step claro, como es el main win de tener un CRM 100% actualizado en podio de lo que es el flujo de venta de PI. Y bueno, ahora sí sería abrir el espacio para preguntas y dudas de todo lo que les pudo haber surgido durante toda la presentación. Liz. Bueno, yo quería preguntar, hablaron sobre las sinergias con finanzas, ¿cuáles serían con las otras áreas como B2C y las operativas? Ok, en cuanto a sinergias con otras áreas aparte de finanzas, me preguntas de B2C, en específico como el soporte que nosotros damos, como somos un área en la actualidad enfocado solamente en ingresos, es como un soporte mucho más superficial. En el caso de B2C, por ejemplo, se han querido crear estrategias para posicionamiento o buscar capaz difusión a través de nuestros partners y como buscar difusión a través de externos relevantes como influencers. Entonces, desde PD, lo que nosotros hacemos es crear el enlace. Hasta ahora, como nuestra pregunta interna es, ¿eso que vamos a hacer nos genera ingresos? Si la respuesta es un no, pero si va a potenciar como el resultado de otra área, lo que hacemos es generar un enlace y que esa otra persona lleve el manejo de eso. Por ejemplo, en específico, repito, con B2C, como todos estos proyectos que querían manejarse inicialmente con PD, que era influencer, tener como alcance en influencer, tener alcance en las redes sociales de nuestros partners, lo que nosotros hacemos es poder direccionar, en este caso la responsable de B2C, a través de un correo, una llamada o una reunión con esta persona final, que es externo obviamente, para que pueda ella directamente trabajar esa alianza estratégica, que va a ser una alianza estratégica que va a potenciar sus resultados, pero que al fin de día no va a traer como un ingreso para PI, un ingreso en ganancia. Entonces, como no hemos dejado de soportar como otras entidades en cuanto a alianzas, pero sí lo que hacemos es encaminar a esa área para que tenga su alianza estratégica, teniendo en cuenta que el área solamente está enfocada en ingresos, en lo que genera ingresos, y lo que no genera ingresos solamente servimos como de soporte para que pase, pero no somos el responsable final para que pase. Con migraciones con el tema de IGT. Sí, no te escucho muy bien, Luisi. Hola, ¿se escucha? Y ahora sí. ¿Qué relaciones tienen con migraciones con el tema de IGT? Ok, en el caso de migraciones, como no tenemos relación con migraciones, todo el proceso, legalmente hablando, se tiene que llevar a través de una contratación con la empresa. Al momento de nosotros vender IGT, le decimos a la empresa que tiene que contratar a este practicante que va a recibir como un empleado por un año. Entonces, la contratación tiene que pasar con el trainee ya estando en su país y
esa contratación se tiene que legalizar y apostillar por parte de la empresa y la empresa tiene que enviarlo al país de origen del intercambista. Entonces, el país de origen del intercambista hace todo el proceso con migraciones a través del consulado de Argentina en su país por su cuenta, o sea, como nosotros le prestamos el soporte en cuanto a conocimiento que tiene que hacer y qué entregables tiene que tener, pero como hace todo el proceso por su cuenta, por migraciones, como un joven que va a buscar visa de trabajo, no por IESEX, sino por una empresa en específico que lo va a estar contratando y a través de eso, al momento de entregarle su visa de trabajo, es que puede retornar, puede venir acá al país a llevar a cabo su experiencia de trabajo. Tema de eventos, además de las conferencias que habían que fueron, no digan, algún otro evento que se planificaron, No se entendió, Luisi. Perdón. algún otro evento además de Youth Forum que habían pensado hacer. No, originalmente solamente estaba You Speak Forum, que era más que nada herencia, digamos, de generaciones anteriores. Sí, como por ejemplo eventos más chicos que ahora están en draft. Hay un evento organizado para lo que es gobierno de la ciudad con startups que la misma ciudad ha aportado, ha hecho, digamos, como inversiones en ellas por premios. Entonces es un evento enfocado en darnos más leads enfocados para hacer ventas de IG, y el evento de Potenciate, digamos, es el otro evento. Pero como verás, digamos, todos los eventos, estos dos eventos están 100% enfocados en, al fin del día, generar ingresos. Como ya no hay más eventos que son eventos per se, como es el caso de YouSpeak Forum. Claro, y un poco de esto es porque, bueno, repito lo que mencionaba anteriormente, que al momento de nosotros llevar a cabo una acción nos preguntamos si eso va a generar ingresos y si la respuesta es no, bueno, lo dejamos como un poco de lado y en mayor medida a esto, al momento de generar eventos, la carga de energía y de tiempo y de recursos humanos que se inyecta para generarlos es mucho mayor a veces a las ganancias que se tiene. Entonces, si bien es cierto que capaz hay pilotos o draft de eventos que puedan ocurrir, son eventos pequeños donde la organización no depende de nosotros como PI y depende de un externo, en este caso, como mencionaba Adri, de gobierno de la ciudad y, bueno, de gobierno de la ciudad, y donde nosotros vamos a ir a hablar dentro del evento para tener leads para nosotros generar nuestro flujo de venta de IG. Pero más allá de eso, como hacer eventos en sí, no ha sido como nuestro foco por eso, porque como área nos estamos enfocando más ya en ventas y en posicionamiento no, ya que es como un perfil distinto del área. PD, nosotros lo enfocamos en ingresos netamente, que es distinto a lo que sería PR, que sería relaciones públicas, que sí sería un poco enfocado más a eventos. Entonces, claro, eso también depende de la concepción que se le quiera dar de acuerdo al team leader del área y la visión que tenga el siguiente MC, pero sí se enfoca de esas dos maneras, PD como enfocadas en ingresos, que pueden ser por eventos o por ventas posta, pero que en la actualidad, por lo que nosotros hemos hecho de estudios de mercado y de estudio de inversión de talento humano, tiempo, recursos, los eventos en la actualidad, como en IESEC Argentina, lo que hace en muchas ocasiones es tener mucha inversión de todos estos tipos de recursos y muy poca ganancia y bueno, no tiene como un retorno de inversión tan bueno. Y bueno, cabe destacar también que en las generaciones anteriores de PI, que se tuvo eventos, por lo general, casi todos, la mayoría de ellos, arrojaban pérdidas financieras. Entonces, como es también como una llamada de atención al momento de generar este tipo de iniciativas y, bueno, perfilarlas capaz de cómo pueden ser sustentables tanto para el área y para la realidad de la entidad. La última, quería preguntar, ¿qué rutina tienen con lo de co-delivery con los ELSIS? Es decir, ¿tienen tools, hacen meetings o cómo es que se maneja la información del co-delivery para saber cómo está yendo la experiencia? Ok, bien, entonces, hoy por hoy nosotros principalmente estamos en construcción de esas herramientas, pero ya hoy usamos lo que es la misma base de datos de IGE. Como los chicos tienen su tool de seguimiento de trainees, entonces nosotros ya directamente como
tenemos un poco más de información. Sin embargo, como bueno, es un main challenge siempre en lo que es sustentabilidad en podio, estamos como pusheando por ese lado, poder tener toda la información. Nosotros también tenemos un WhatsApp con las entidades que tienen trainees de cuentas nacionales. Entonces, lo que es información más directa, más urgente, se habla, digamos, por este grupo de WhatsApp, pero principalmente nosotros tenemos el CRM, por un lado de seguimiento de cuentas de empresas, que es el nuestro, y por el otro lado está el de seguimiento de cuentas de trainees, que es la del espacio mismo, digamos, de IGB, de IG. Genial, gracias. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, de mi parte no quedaría más nada que desearles el mayor de los éxitos en lo que sigue de proceso. Espero que les vaya muy bien e igual me pongo a total disposición por aclarar alguna duda que posean. Estoy en WhatsApp de distancia y nada, muchos, muchos, muchos éxitos en todo el proceso, chicas. Y cualquier postulante. Por mi parte también, como felicitaciones por decidir aplicar por Argentina, por liderar Argentina. La verdad es que hace un año atrás estábamos con César ahí y creo que es un momento súper importante y también como hay muchos nervios, entonces nada, como desde esta parte, mucho apoyo por parte del equipo de PD para lo que necesiten, información, preguntas, si algo quedó inconcluso y quieren preguntar más tarde también. Así que nada, mucha suerte en el proceso y muchos éxitos. Gracias. Gracias, chicos. Éxitos, chicas. Pasen buena noche.